Hablemos un poco de composición. Es fundamental entender este proceso de diseño gráfico, tan importante que podemos decir que es el esqueleto y fundamento del mismo. Definimos composición como la acción de dar orden y armonía, adecuando los diferentes elementos visuales de manera coherente e intencionada dentro del formato definido, permitiendo comunicar, impactar y facilitar la percepción visual del espectador de manera clara y sintetizada y efectiva. Por ello nos importa que conozcas algunos aspectos que debes considerar a la hora de realizar una composición. Empecemos por la lectura y el peso visual. La lectura visual se realiza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Este tipo de lectura se da por el factor cultural occidental, pues es la manera en que se escribe o se lee. Por tal motivo también se aplica en el ámbito visual. No queda más decir que la información más importante muchas veces tiene que ser colocada en la parte de arriba. El peso visual. Comenzaremos explicando que los elementos encontrados en la parte superior del formato tienden a ser más ligeros por el espacio en blanco que queda abajo, dando así la sensación de que flotan. En cambio, los elementos que se encuentran en la parte inferior, al contar con menos espacio en blanco, da la sensación contraria. Los elementos que se encuentran colocados en la parte derecha tienden a tener un mayor peso que los de la izquierda. Y los elementos aislados de mayor tamaño, geométricos y saturados de color también cuentan con un mayor peso. En las retículas encontramos formas estándar o predeterminadas de organización, contando con una lógica y justificación. Si estás comenzando, te recomendamos conocerlas y ocupar alguna de ellas en tu composición. A continuación te mostraremos algunas. Regla áurea, también conocida por sección áurea o dorada, divina proporción o número áureo. Es una relación matemática que se encuentra en la naturaleza. Se utiliza para crear composiciones armoniosas e incrementar la legibilidad. Comúnmente se ilustra con un rectángulo que consiste en un cuadrado. Al eliminar el cuadrado del rectángulo tendrás otro rectángulo más pequeño, y así infinitamente. Hay muchas maneras de aplicarla, pero una de las formas más usadas es situar el punto focal de nuestra composición en el centro de la espiral y ordenar el resto de los elementos alrededor del mismo. La regla de los tercios. Consiste en dividir el plano en 9 cuadrantes, ocupando 4 líneas, formando así 4 puntos de tensión o puntos áureos. Vertical. Muestra la alineación de los elementos siguiendo una línea vertical colocada principalmente en el centro de la imagen, ganando tensión. Horizontal. Muestra la alineación de los elementos siguiendo una línea horizontal, de igual manera se tiende a colocar en el centro. Diagonal. En ella se busca romper con lo cuadrado y darle dinamismo a la imagen por medio de líneas diagonales que cruzan todo el formato. En cruz. Como su nombre lo dice, consiste en alinear los elementos formando con ellos una cruz. Geométricas. En ellas se ocupan las principales figuras tales como el rectángulo, cuadrado, círculo y triángulo como base. Cada uno de ellos tiene características específicas que refuerzan el mensaje. Es por ello que si te interesa alguna de estas, te recomendamos investigar más a fondo. Retícula predeterminada libre. Llamamos así a todas las retículas que fueron diseñadas por profesionales y que tú puedes ocupar. Las encuentras tanto en medios digitales como en impresos. Punto de fuga. En el punto de fuga o puntos de fuga, donde coinciden todas las líneas paralelas dentro de una composición, permiten crear profundidad en la imagen. Líneas guía o de dirección. Estas líneas nos ayudan a guiar la vista del espectador sobre el punto focal y posteriormente un recorrido sobre la demás información. Pueden ser evidentes o insinuadas, solo es cuestión de que encuentres alguna de ellas dentro de tus elementos visuales y ocuparlas. Otro tipo de líneas que nos ayudan a crear dinamismo son las diagonales y curvas, que rompen con la composición cuadrada y estática. El encuadre es el modo de resaltar los elementos más importantes dentro de un formato. Hay que tener presente que el ojo humano no tiene límites de visión y podemos ver todo lo que deseemos. En cambio, en un diseño está limitado por 4 bordes y debemos elegir bien qué elementos son los que deseamos dentro del encuadre en nuestra composición. Equilibrio compositivo. Es una apreciación subjetiva. Todo elemento sobre la superficie de trabajo ejerce un peso visual, es decir, una fuerza óptica.
Aquí intentamos equilibrar los elementos de mayor importancia con los de menor importancia y los de mayor peso con los del menor. Para conseguir este equilibrio se pueden usar líneas y formas, en las cuales se compensarán los distintos elementos. Existen dos tipos de equilibrio. Simétrico. En este se puede dividir la composición en dos partes iguales. De esta forma tendremos el mismo peso en ambos lados y no hay ningún elemento que sobresalga más que el resto, tanto en importancia como en peso. Este tipo de equilibrio nos transmite la sensación de orden. Y el asimétrico. Al igual que en el anterior, podemos dividir la composición en dos partes iguales, pero en esta no existen los mismos elementos de color ni peso en las dos. Aún así, los elementos logran dar un equilibrio visual. Los efectos que transmiten son agitación, tensión, dinamismo, alegría y vitalidad. Por lo general se busca este equilibrio, pero en ocasiones se puede provocar desequilibrios intencionados para conseguir resultados específicos. Contraste. Se utiliza para dar mayor significación a la composición. Estos se logran con la combinación muy contrastada de diferentes intensidades de color, tamaño, textura, generando así la atracción al público. Uno de los contrastes más utilizados es la combinación del claro-obscuro. Los elementos con mayor obscuridad serán los que tengan mayor peso visual. Hay que tener cuidado de no romper el equilibrio compositivo con este tipo de aplicaciones. Contrastes de color. Se logra combinando diferentes tonos. Entre más alejados se encuentren del círculo cromático, mayor será el contraste. Los colores opuestos contrastarán mucho más, mientras que los análogos apenas lo hacen, perdiendo la importancia visual. Contraste de escala. Como su nombre lo indica, es la contraposición de diferentes elementos en diferentes tamaños, en ocasiones hasta en medidas irreales. Este tipo de contrastes se utilizan más en fotografía y pintura, con el fin de atraer la atención de una manera más eficaz. La alineación es una herramienta que te ayudará a crear orden si cuentas con muchos elementos, ya sean imágenes o textos. Es recomendable que si cuentas con textos demasiado extensos, manejes una alineación izquierda, la cual te permitirá una lectura de manera más sencilla. Espacio y formato. Espacio se define como la distancia entre o alrededor de los elementos. Debemos ser muy conscientes que todos los aspectos de una composición comunican, y el espacio no es la excepción, produciendo efectos que el ojo capta inconscientemente. Por ejemplo, al ocupar más espacio libre o también llamado espacio en blanco, lograrás que el ojo descanse. De igual forma, si la distancia entre los elementos es poca, se creará una relación entre ellos. Si los superponemos, el diseño ganará más profundidad. Es turno de hablar sobre el formato, especificando que hablaremos del área de trabajo o de impresión y no del formato digital. Iniciaremos explicando que hay diferentes formatos tanto de forma como de tamaño. En forma nos encontramos con rectangulares, cuadrados, circulares, ovalados, entre otros. Pero sé que te has dado cuenta que los más comunes son los rectangulares, orientados tanto horizontalmente para dar más amplitud. Este es ocupado principalmente para paisajes, publicidad de coches o productos más alargados a lo ancho. En cambio, el vertical se ocupa para resaltar una cualidad del producto y la publicidad con personas o productos más alargados a lo alto. Por tal motivo, tienes que definir qué tipo de formato comunica mejor tu mensaje. Por último, pero no menos importante, hablaremos de la textura visual, que nos proporciona un aspecto original y particular de un elemento o de toda la composición. La textura visual es aquella que da la sensación de una textura real dentro del formato impreso, engañando o jugando hasta cierto punto con la percepción del ojo. Perfecto, chicos, ahora ya conocen un poco más acerca de la composición. Recuerden que si les interesa, les recomendamos revisar más acerca de ellos. Nos vemos hasta el próximo tutorial.